Muy buenos días, muy feliz día de todo, esta festividad de bendigo. Bendigo lo corazón de como que ustedes y adorar y felicitar el Virgen monte que tanto y amar Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por él. Amén. Vamos a entrar en materia inmediatamente, ya que el tiempo dice, vamos a tener un tema, o sea, como pueden estar. Y tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, como dice la razón Pablo, negociando bien el tiempo con todos los días. Entonces, vamos a entrar en materia. El libro de los Efesios, capítulo 3, 1 al 13. Efesios, capítulo 3, 1. Adelante. El apóstol Pablo, los Efesios, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que fue dada para con vosotros, que por redención les fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice a mí que estoy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fuera dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la dificultad de riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó toda la gloria, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe primero. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Vamos a poner un punto. Amante Dios, Padre Celestial, Santo. Te glorificamos, Señor, en esta hora y te damos las gracias porque tú estás con nosotros, Padre. Nos ayuda, nos ilumina, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Padre amado, permite que todas las personas, Dios, se vayan a escuchar tu palabra presentada en este día, Señor, a través, Señor Dios, de las redes sociales, todo, Señor, lo que tengan acceso de una manera u otra a tu palabra, Señor, puedan entender claramente el propósito del ministerio esportivo que está viajando desde el tiempo antiguo, que es el evangelio y el ciudadano, a través de Jesús. Gracias, te damos, siento. Gloria. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, en esos versos nos habla de un gran misterio que estaba escondido desde el antiguo Dios. O sea, que lo tenía reservado, escondido. Según Pablo, no te lo había revelado a nadie, sino solamente a él. Por eso él dice que fue el ministro, o sea, Dios le dio la encomienda a él para que revelara el evangelio, este misterio que estaba escondido a través de muchos profetas
¿verdad? Sacerdotes, ministros, reyes, mataron por la antigüedad. Y aunque Cristo era predicado y anunciaba las escrituras sobre el Mesías, había algo escondido ahí en esa revelación que Pablo viene a traer al pueblo. Pablo nos habla de un misterio. Vamos a verlo a través de estos mensajes, de estos versículos que nos menciona el apóstol Pablo. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que es difícil o imposible de entender, o explicar, o conocer. Muchos lo ven como un enigma difícil de resolver. Y es secreto. La pregunta. Un misterio es algo que está oculto tras un velo, no se puede ver más allá. Algo que todavía no te hablamos a conocer a nadie. Algo que permanece. Ejemplo, la ciencia no ha logrado todavía explicar muchos misterios a pesar de este tiempo que nosotros estamos viendo. Hay todavía cosas escondidas que la ciencia no ha podido ver, ni resolver, ni refutar. Por ejemplo, el origen del universo, la naturaleza de la conciencia o la existencia de la vida extraterrestre. La ciencia, por más avanzada que esté, hay cosas que aún están ocultas a tu entendimiento. Todavía ese satélite que enviaron del Western, que no fue el último, ¿verdad? Todavía hay cosas que se están descubriendo. Que ellos todavía se quedan perplejos o asombrados de las cosas que pueden ver a través de. Pero, ahora bien, muchas de las religiones a través de los tiempos giran en torno de un misterio. Giran en torno de un misterio de divindades, Cristo, psicología, la comprensión humana, ideología, ideología, nicho, superstición. Tenha superstición muchas veces. Nosotros llegamos a practicar, se supone, no sé si se acuerdan que en los tiempos de antes, en las casas, siempre ponían detrás de la puerta una herradura. ¿Se acuerdan? Los más viejos. Una herradura detrás de la puerta. Esto representaba que la suerte. Otros ponían un pan detrás de la puerta, un pan enganchado ahí. Llevaba años de pan y no lo ha quitado, porque supuestamente se representaba que nunca iba a faltar ese pan, como el pan en la. También ponían una escoba. La escoba era que para que las brujas no entraran al hogar. O una tuna, que representaba o simbolizaba supuestamente la sanidad. Eran suposiciones, ¿verdad? Eran misticismo o superstición que la gente tenía en las casas. O cuando iba a llover, ¿verdad? Paraban los pies, se la colgaban. Cosas, supersticiones. La historia humana podemos ver que en la cultura, la ideología, la filosofía de muchos, creencias y tradiciones a través de los tiempos y lo que. ¿Qué podemos decir con eso? Lo que hace que algo sea un misterio o una incertidumbre es la falta de información. La falta de información que muchas veces el ser humano no entiende en su frente. Y muchas veces le aparece. La falta de información completa que rodea a través de un evento, una situación o un sospecho. Y muchas veces algo como nosotros no entendemos. En la antigüedad, antes del nacimiento de Cristo, el mundo vivía en una oscuridad total. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Eso afirma que Él es la fuente y guía espiritual de la verdad de la humanidad. Principalmente los gentiles, no judíos. En Mateo 4, 15 a 16 dice, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Los asentados significa los que vivían en esa región, aquellos que tenían ya una vida ahí adoptada en estos lugares. Dice, en región de sombra de muerte, luz
le resplandeció. Esta luz es el entendimiento, ¿verdad? La luz de la verdad que vino a reflejar lo que antes estaba oculto. Cuando habla en este contexto de ronda de muerte, habla de tiniebla. Se está refiriendo en el sentido espiritual. No había luz de salvación. Estaban sumergidos en un mundo con tanta ideología, filosofía, con creencias vanas, justicia. Oiga bien, astrología, idolatría, brujería, necromancia, magia, invocadores, adivinos, tarot, lecturas de cartas, rizos a dioses, paganos, divinidades desconocidas, demoníacas, haciéndose pasar por dioses para ser adorados o invocados. Mantenían a la gente esclavizada en la mentira, en el engaño, en el error. Mantenían un velo en los ojos del entendimiento de la humanidad para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Vivían sumergidos en el pecado, la mentira, los robos, las fornicaciones, la idolatría, adorando a imágenes de cera, de madera, hierro, bronce y todas cosas imaginables que el hombre se inventara para su beneficio. Por eso, ya Dios lo había advertido desde tiempos atrás a su pueblo. Le dijo, cuídate de no adorar imágenes de ningún tipo. En Éxodo 23 y de Deuteronomio 1 al 7. Es el primer mandamiento de la ley. Dice Dios, no te hará imágenes de ningún tipo, ni te inclinará ante ella. El mundo vivía en una oscuridad espiritual terrible. Hombres que se levantaban con ideología, filosofía, y arrastraban a la humanidad más y más al pecado. Hombres con grandes ideologías, pero sin un fundamento o argumento de vida. Y tenían ideales, todos temporales, con un fin en sí mismo, que eran sus beneficios temporales. Levantaron a hombres con grandes filosofías. Ahí tenemos el gran Platón, este hombre que creía en la existencia de un mundo perfecto, en iniquidad, en su oculta. Este hombre es un filósofo occidental que se hizo las bases de la metafísica. Este hombre fue el fundamentalista de esta ideología de la metafísica, una teoría que se centra en la materia, en el ser de la existencia. También tenemos a Aristóteles, Andrónico de Rodas, esta gente hablando de la sustancia del ser, Heráclides de Elea. Los hindúes tenían varios dioses, muchas prácticas espirituales ocultas, particularmente el yoga y el tantra. Eran el sistema de pensamiento con prácticas que dan origen a un concepto llamado la Kundalini, que consideramos que era una energía divina, femenina, una serpiente que se rodeaba o se bloqueaba en la columna vertebral del ser humano, según sus creencias y su ideología. Un sinnúmero de puntos energéticos que en realidad son mortales, y usted muchas veces no quisiera imaginarlo. Un tal Buda levantó con una teología o una ideología que se centraba en la naturaleza del sufrimiento. Y cómo realizarlo, cómo salir de ello, y cómo alcanzar la liberación conocida. Zoroastro, también como conocido como Zaratustra, un profeta iraní de 430 años antes de Cristo, fundador del zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas que adoraban a un dios llamado Ahura Mazda. 3.500 años, según le decía, antes de Cristo, este hombre levantó una enseñanza que se basaba en la luz entre el bien y el mal, entre Ahura Mazda y Andra Mayú. La mitología china, podemos ver sus divinidades, son tan variantes, diversas, muchas, numerosas deidades. Hablan de un poder cósmico asociado a sus divinidades con diferentes aspectos de la naturaleza. La vida humana, la cultura, tienen como símbolo al dragón llamado On-Lo. Me apuesto mucho, ¿verdad? La cultura china.
este dragón, o un león, que representa la buena fortuna, la fuerza y la sabiduría del poder ministerial. En los mayas vemos a la serpiente que es Coacao, una deidad importante que se llamaba la serpiente enyumada, porque se presentaba la dualidad entre lo terrenal, lo invisible, lo material y lo espiritual. Y es una cultura mesoamericana que asocian con la sabiduría y el viento, la fertilidad y la creación. Podemos también ver en Egipto, el principal dios de ellos era Amón-Ra. Adoraban todas clases de animales, eran sus divinidades. Tenían 405 dioses de todas clases de animales, de estilo. Usted sabe lo que es esas personas adorar un cocodrilo, una rana, un gato. Ellos le pedían a eso, le hacían estatuas, lo momificaban, eso eran sus dioses. Eso eran sus dioses. También podemos ver los pibos del cielo. Ahí nunca fue así, también. Aún como mucho ya. Hay otras cosas. Dios te va a pedir él comía. Representan 12 meses del año. Y cada mes representa un animal. Cada escorpión, ¿verdad? Cada animal de estos representa una divinidad, una deidad espiritual. Por eso la Biblia lo prohíbe. Deuteronomio 18, 10 y 14. Dice Dios, Deuteronomio. Vamos a leerlo. Deuteronomio 18, 10 dice, no te ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por sus abominaciones Jehová tus los echa delante de ti. Están diciendo que Dios va a desechar las naciones por esta práctica que usamos. Por eso Dios se lo prohibió al pueblo de Israel, para que no se convirtieran en esta misma contaminación espiritual. Porque las personas que son de Dios, que sirven a Dios, tienen su solamente como exclusivo. Y dice la palabra que son santos, y tanto significa apartados. Pero a Dios no se le escapa nada de él. ¿Usted cree que porque Dios está en el cielo, todas estas cosas se le van a olvidar? No. En Éxodo 20, Dios establece claramente, no te hará tu imagen, ni ninguna semejanza o lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. Escuchó bien, amigo oyente, no te harás imagen de lo que está en la tierra y lo de que está debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella. Juntos pillamos en Deuteronomio. Dice así, Deuteronomio 4, 5 a 19 dice, guarda pues mucho tu alma, pues ninguna figura dice el día que el Señor habló con ustedes, señores, en medio del juego, para que no se corrompan ni hagan para ustedes esculturas, imagen de figura alguna, egipcia, de varón o hembra, figuras de animal alguno que esté en la tierra, o figura de ave alada o que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, o figura de pez alguno que haya agua. O sea que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, te ha impulsado de allí a fuego. Dios sabía, como dice en el Génesis capítulo 6, que los designios del corazón del hombre son inclinados al mal. Y al ver todas estas cosas extraordinarias, podía el hombre, o puede, o se ha hecho siempre inclinarse ante esas imágenes. Esto significa que Dios no le mostró a ningún hombre, ninguna cosa allá en el cielo, para que no se vaya a tomar atributos al Dios y adore cosas que a él no le agrada. Por eso dice la palabra
y solamente a Dios adorará con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Romanos 1:23 nos dice que en vez de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos de ellos mismos se hicieron formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de peces. Hacer una imagen de un animal y después inclinarse y pedir que se pone carne en la cabeza a un ser humano y tenga una conciencia, una razón. Eso se llama idolatría. Orar a la criatura. En esos tiempos el hombre estaba sumergido en una sociedad espiritual, pero de alguna manera el hombre sentía un vacío, porque lo hacían por él, porque sentía un vacío dentro de sí, querían algo, sentía que le faltaban algo, por eso buscaban algo más allá de lo que ellos podían entender, querían algo que les diera esperanza, ver algo, viendo como el hombre moría y desaparecía, y generaciones pasaban, generaciones seguían. Y esto terminaba, parece que hay algo más allá. El hombre crece, ya se reconoce que hay más allá. Esto muchas veces que comía en su ciencia, que comía dentro de ellos, querían apoyar su fe en algo. Desde el jardín del Edén, en la caída del hombre, la humanidad siente un vacío dentro de sí. Siempre ha buscado la manera de llenar esa ausencia de algo más allá de lo natural. Esto nos demuestra que el hombre sin Dios se refugia en cualquier cosa, en entera esperanza de ordenar en Sanchi que hay. Muchos se refugian en la droga, en el alcohol, las fornicaciones, los adulterios, los robos, las mentiras, el orgullo, la apariencia, la vanidad, las posesiones, las cosas materiales, poder, estatus social, reconocimiento, influencia, control, placeres temporales y entretenimiento. El hombre siempre ha buscado dónde estudiar y querer llenar el cielo de una perspectiva única. Hay inquietud, la búsqueda constante de plenitud que el ser humano experimenta son intrínsecas. Se consiguió el valor. Lo hizo con un contacto espiritual con él. Entonces cuando entra ese cable, él se rompe. Pero dentro del hombre queda un vacío, queda una falta algo, ¿qué es? Falta algo, ¿qué es? Ese pescado. Pero muchas veces como el hombre no entiende esto, se agarra de los deseos. Todo porque estos hombres de la antigüedad hacían tantas cosas para atraer cosas más la atención. Y eso nos demuestra que Dios creó al ser humano con una necesidad espiritual inherente dentro de él y que busca de una manera llenarla de algo que le dé satisfacción o plenitud. Por eso busca refugio constante, porque hay una satisfacción sencilla. Dice los proverbios, aquel que luego nunca se cansa, nunca se cansa de ver. Por eso el apóstol Pablo revela el plan central de Dios que había estado oculto por siglos y ahora es manifestado a través de Jesucristo y la iglesia. Por eso Pablo comienza este capítulo diciendo como prisionero de Cristo. Oiga bien, por ustedes los gentiles. Esto que Pablo dice no es una guerra. Es una declaración de su vocación. Como razón central que en esta revelación de este misterio, Pablo expresa que se le dio de este plan divino, no por sabiduría humana. Ese misterio que en generaciones anteriores no se había revelado claramente a los seres humanos,
ante todas las culturas del Antiguo Testamento apuntaban o señalaban a un redentor, un salvador, uno que quitaría el pecado del mundo, uno que vendría a salvar y a buscar los que se habían perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Esa conexión directa con los padres mundiales. El Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas que señalan inequívocamente la venida del Salvador. El origen de esto lo encontramos en Génesis 3:15, como algunos lo llaman el protoevangelio, diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el santaná. Aquí vemos la primera promesa de un redentor que nacería de una mujer y vencería. Aquí vemos la primera promesa que Dios establece a la humanidad. Dios sabía de antemano, porque Él es todo. Comienza desde ahí a las profecías a fluir a través de los profetas, a través de hombres de Dios, hablar de ese misterio, hablar de ese Salvador, hablar de ese que nacería de una mujer, hablar de esa promesa eterna que Dios había prometido a la humanidad. Isaías 13:14 dice: por tanto, el Señor mismo, Él promete y Él mismo hará. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí anuncia un nacimiento milagroso de una virgen y tu nombre es Dios. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Si salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí predice el lugar de nacimiento del Mesías, en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Génesis, está viendo una profecía, 49 días nos dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta Tirón, y a él se reunirán los pueblos. Esto significa que vendrá de Judá, de la tribu de Judá, saldrá aquel hombre que llegaría al sueño. Libro de Samuel 7:12-16. Y este pasaje es conocido como la alianza davídica. Dice: y cuando tus días, hablando Natán al David el rey, dice: cuando tus días han cumplido y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, del cual procederá de sus entrañas, y afirmaré tu reino. El verso 16 nos dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, me está hablando que no es David, que no es Salomón, sino uno que saldría de su costilla, de sus lomos, que va a regir la humanidad, pero salió de él. Está hablando que Judá, el rey David, de ahí saldría este guiador de la humanidad. Isaías también, capítulo 9, 6 y 7. Muchos conocemos este pasaje. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de tu imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre tu reino, imponiéndolo y continuándolo en juicio y en justicia desde ahora
y para siempre, y del celo del Señor para él. Y esto representa los atributos divinos del Mesías y la naturaleza de su rey. Estos son parte de los versos que nos hablan de los detalles sobre la revelación que el apóstol habla sobre la entrada de los gentiles a la salvación, la iluminación, sacarlo de la tiniebla a la luz. Y esto lo podemos ver en Colosenses, capítulo 1, verso 13. Nos dice, Él nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta? Dios nos libertó del poder del error donde la humanidad estaba cautiva. Dios sacó a la gente de allá. La oscuridad espiritual, el error, el engaño, creyendo todas las tonterías que se les decían a la gente cuando nosotros hacemos en. Yo recuerdo en una ocasión que le pregunté a mi mamá, ¿cómo nacen los niños? Y ella me dijo, así no se lo traen. Pero después de grande, al entender, me di cuenta que no es así. En el Nuevo Testamento encontramos una palabra clave para entender ese misterio. El texto 6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. La palabra clave aquí es evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio proviene del latín evangelium y este a su vez se deriva del griego euangelion, que literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Buenas noticias. Esto es fundamental para nosotros porque nos habla de la salvación a través de Jesucristo, a quienes los judíos esperaban. En un contexto teológico más profundo podemos describirlo como el pasaje central de la fe cristiana y el evangelio. Por eso los ángeles, cuando se hicieron presentes a los pastores en Belén, en Lucas 10 dijo el ángel, no teman porque les doy nueva de gran gozo para todos. Entonces el evangelio se convirtió en el lazo que nos une al cuerpo de Cristo. Ese evangelio es la predicación de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz les resplandeció sobre ellos. El evangelio vino a traer luz, conocimiento. ¿De quién? De Cristo. El evangelio es buena noticia a través de la palabra que vino a nosotros. Por eso Juan nos habla del lobo, el verbo, se hizo carne. La palabra es Cristo Jesús, que vino como forma de hombre. Vino y se presentó como la luz del mundo. Estoy libro. Yo soy el mundo. Y el que me sigue, ahora bien, no andará en tiniebla, sino que tendrá la vida. Recuerdo que a los muertos les traen una vez, o les traen de ver. El significado de esto de aprender de ver es para que encuentren chiseta. Sí. Para que encuentren el camino. Pero el camino hay que buscarlo aquí en la vida que te llama Cristo Jesús. Yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Cristo es el único. Ya después de una persona puede, le pueden prender la fábrica de vela, de vedón, de lo que sea. Pero nadie lo va a sacar de donde está. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Romanos que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, por favor, será salvo. Y los muertos lamentablemente no hablan. O sea que esta vida que tú tienes que asegurar esa salvación.
Y es aquí donde tú tienes que confesar a Cristo, escuchar tu evangelio, abrir tu corazón para que Él entre. Pablo nos está diciendo en el verso de la revelación. Pues Pablo va aquí, este es el evangelio de Cristo, porque el evangelio, leyéndolo, podemos entender cuál es el conocimiento que Él tenía en el misterio de Cristo. Los gentiles dicen que somos coherederos del cuerpo de Cristo y partícipes de las promesas en Cristo por medio del evangelio. Pablo nos dice que el evangelio es el medio, la palabra. En el verso 10 nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estos versos nos dan a entender que la iglesia está llamada a predicar este evangelio a todas cosas. Usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio de Cristo, pues, predicar su palabra. La iglesia tiene que dar a conocer el misterio de la revelación de Cristo por la predicación de su palabra con ellos y también con el Señor. O sea, no es que la mayoría diga, sino que los demás vean que verdad, Cristo mora ahí. Verso 12 es la parte central de sus enseñanzas aquí. En este capítulo dicen que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Se da cuenta, mis amados? Por medio de Jesucristo, quien entró a nuestra vida a través de la predicación del evangelio. Porque por el evangelio, a la exposición de la palabra, se activó la fe en nosotros y entendimos que Cristo es el único que puede llenar el vacío que el hombre tiene. Hay un vacío en el corazón del hombre que solo a través del evangelio, solo a través de Cristo puede ser llenado, puede ser cambiado, puede ser transformado. Ese misterio revelado que Pablo nos habla en esto se llama Cristo Jesús a través de su palabra. Cristo es el único que puede llenar el vacío que hay en nosotros, que puede sacarnos. Nosotros no tenemos necesidad de recurrir a nadie más, ni a santo, ni a brujería, ni a ídolo, ni a imagen, ni a mantra, ni a filosofía vana, ni a serpiente, ni a dragón, porque tenemos al que es sobre toda potestad llamado Cristo Jesús, que lo declaró en Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nosotros no tenemos que recurrir a nadie, a Buda, ni a Mahoma, ni a Nirvana, ni a la metafísica. No tenemos que recurrir a las velas, no tenemos que llenar nuestro vacío con alcohol, con drogas, cigarros, ni ningún tipo de vicio. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos vacío. No tenemos vacío. Porque el evangelio que predicamos dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y esto nos dice que en Cristo reside la totalidad de la naturaleza divina, la plenitud de Dios mismo. Jesús no es solo una parte, un aspecto de Dios, sino la manifestación completa y perfecta de la divinidad. Y esto nos lo afirma también Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Pablo nos afirma, nos reitera que en Cristo reside todo lo que nosotros necesitamos, porque Él es quien lo llena todo y en Cristo estamos completos. O sea que no tenemos que buscar la plenitud en ningún otro lado. Cristo Jesús es nuestra. Digo, déjame decirte algo. Alrededor del mundo existen alrededor de 4.200 religiones de todo tipo. Encontrarás de todo en este mundo, donde quiera. Puedes encontrar religiones que te digan un sinnúmero de ritos que debes de seguir
para encontrar tal vez la paz, diversos métodos para poder acabar con el vicio que este mundo te está destruyendo. Puedes encontrar muchos que te digan, haz una promesa tal tanto, ofrece un sacrificio para que suceda eso o aquello, ponte un amuleto para la suerte, o aprende el salmo tal, o anda con un resguardo, o lleva una oración en tu cartera, pon una escoba detrás de la puerta, pon una herradura. Déjame decirte que hay una sola cosa que puede llenar el vacío que tienes en tu corazón. Se llama el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo prepara tu corazón para recibir aquel que todo lo llena en todo. Palabra que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por ahí donde comienza el asunto de tú escuchar el Evangelio. Es por ahí, por tus oídos, por escuchar la palabra de Dios. Tienes que exponerse para que esta palabra llegue a tu corazón. Si te sientes agobiado o cansado, o herido, abandonado, rechazado o abatido, ahora que este misterio he presentado a ti, ya no es un misterio para ti, ya tú lo sabes. Y la pregunta es, ya tienes el conocimiento. Si has entendido, si has entendido bien, si has escuchado bien la palabra de Dios, y es hora de que tomes una decisión. Y es hora de que abra el corazón a mí. Y es hora de que empieces a pensar en lo que te espera en el mañana. Y es hora de que comiences a buscar esa ayuda, esa guía espiritual, esa iluminación que solamente procede de Cristo Jesús. Solamente Él. Porque como te expreso de nuevo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, de manera que ninguna religión en el mundo te puede presentar una persona que tenga acceso al Padre. Solamente el Evangelio de Jesucristo, porque en Él habita toda plenitud y toda en Cristo puede encontrarse con fe. Y entregar su corazón a Él, y Él te ayudará. Serás tu ayudador desde hoy y para que venga Cristo en arrepentimiento y fe, y verá un cambio. Cuando Dios comienza a transformar, con el Espíritu Santo de todo, cuando tú comiences a invocar el nombre de Dios, cuando tú comiences a chillar tu palabra, cuando tú le busques a Dios, tú encontrarás algo nuevo, te verás como tus ojos, tu mente, tu corazón comienza a buscar la presencia de Dios, comienza a llenar el vacío. Solamente se importa. Dios te bendiga y Dios te va. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@email.com. Dios le bendiga.